Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, el rincón donde el romanticismo florece y las emociones se desbordan. ¡Qué alegría tenerlos por aquí una vez más! Espero que estén listos para un viaje lleno de suspiros, sonrisas y, por qué no, hasta alguna lagrimita de emoción. Porque hoy, mis queridos amigos, vamos a sumergirnos en una historia de amor que les tocará el corazón. Serkan enamora a Özge. Serenata romántica que te hará suspirar. Así es, hoy vamos a analizar, desmenuzar y sobre todo, a disfrutar de esa serenata que Serkan le dedicó a Özge, un momento que se convirtió en un icono del romance televisivo. Vamos a explorar cada detalle, cada nota, cada mirada, para entender por qué esta escena nos ha robado el aliento a tantos. Prepárense para sentir la magia del amor en su máxima expresión. Pero antes de que empecemos a desentrañar los secretos de esta serenata inolvidable, quiero recordarles algo muy importante: suscríbanse a nuestro canal. Si aman el romance, las historias de amor que nos hacen suspirar y los análisis profundos de esos momentos mágicos que nos regala la televisión, este es su lugar. No se pierdan ni un solo vídeo, activen la campanita para recibir todas las notificaciones y únanse a esta comunidad de corazones románticos. Los esperamos con los brazos abiertos. Ahora sí, adentrémonos en el universo de Serkan y Özge. Para entender la magnitud de la serenata, primero debemos recordar el contexto de su relación. Serkan, un hombre de negocios exitoso, frío y calculador, acostumbrado a tener todo bajo control, se encuentra inesperadamente flechado por Özge, una chica dulce, espontánea y con una visión de la vida completamente diferente a la suya. Su relación no es un camino de rosas. Hay obstáculos, malentendidos, diferencias de personalidad y, sobre todo, el miedo de Serkan a abrir su corazón y mostrarse vulnerable. Pero a pesar de todo, el amor entre ellos es innegable, una fuerza poderosa que los atrae una y otra vez. La serenata no es un acto improvisado. Es la culminación de un proceso, un gesto que refleja la evolución de Serkan como persona y la profundidad de sus sentimientos por Özge. Él, que siempre se había mantenido distante y reservado, decide abrir su corazón de la manera más romántica posible, a través de la música. Y aquí es donde la magia comienza. La elección de la canción es crucial. No se trata de cualquier melodía, sino de una canción que capture la esencia de su relación, que exprese los sentimientos que Serkan no siempre puede poner en palabras. La letra, la melodía, todo está cuidadosamente seleccionado para transmitir un mensaje claro: te amo y estoy dispuesto a luchar por ti. Pero, ¿qué hay de los entresijos de esa elección? Imaginemos a Serkan en medio de su usual caos organizado, buscando desesperadamente la canción perfecta. Seguramente descartó decenas, tal vez cientos. Baladas melosas que le resultaban demasiado cursis, canciones pop que no reflejaban la profundidad de sus sentimientos, temas rockeros que no encajaban con el ambiente romántico que quería crear. La presión debía ser enorme. Elegir la canción equivocada podría arruinarlo todo, enviar el mensaje equivocado y alejar a Özge para siempre. La canción elegida, en definitiva, se convierte en un personaje más de la historia, una extensión de las emociones de Serkan. Pero la serenata no se limita a la canción. El lugar donde se lleva a cabo también es fundamental. No es un escenario ostentoso ni un lugar público lleno de gente. Es un espacio íntimo, un rincón especial que tiene un significado para ambos. Un lugar donde han compartido momentos importantes, donde han reído, han llorado y, sobre todo, donde han conectado a un nivel profundo. Visualicemos el proceso de selección de este lugar. Probablemente no fue una tarea fácil. Serkan, con su mente analítica, debió considerar múltiples opciones. El jardín donde compartieron su primer beso. El café donde tuvieron su primera cita. La azotea con vistas a la ciudad donde alguna vez contemplaron las estrellas. Cada lugar evocaba recuerdos, emociones y sensaciones diferentes. Al final, la elección del lugar correcto no fue una decisión lógica, sino una cuestión de intuición, de conectar con el corazón y elegir el espacio que mejor representara la historia de amor entre él y Özge. La iluminación, los detalles decorativos, todo contribuye a crear una atmósfera mágica y romántica. Es un escenario perfecto para que Serkan le declare su amor a Özge de una manera inolvidable. Pensemos en los pequeños detalles que contribuyen a la atmósfera, las velas parpadeantes que iluminan suavemente el espacio, creando sombras que bailan al ritmo del viento, las flores, cuidadosamente seleccionadas por su belleza y su fragancia, que llenan el aire con un aroma embriagador,
la música suave que suena de fondo, creando una banda sonora discreta pero efectiva para la ocasión. Todo está pensado al milímetro para crear un ambiente propicio para el romance, un lugar donde Ozge se sienta amada, apreciada y segura. Cada detalle decorativo es un mensaje subliminal de amor y devoción. Y entonces aparece Serkan. No como el hombre de negocios frío y distante que todos conocen, sino como un hombre enamorado, vulnerable y dispuesto a mostrar su lado más auténtico. Su mirada está llena de amor, de esperanza y de un ligero nerviosismo. Sabe que este es un momento crucial, que puede cambiar el rumbo de su relación para siempre. Analicemos esa transformación. Serkan, el hombre de acero, se ha derretido ante la fuerza del amor. Ha dejado atrás su coraza de frialdad y ha permitido que sus emociones afloren a la superficie. Su mirada, antes distante y calculadora, ahora irradia amor y ternura. Su cuerpo, antes rígido y formal, ahora se mueve con una torpeza encantadora, revelando su nerviosismo. Esta transformación es la prueba palpable del poder del amor, la demostración de que incluso el corazón más duro puede ser conquistado por la fuerza de la pasión. Empieza a cantar y su voz, aunque quizás no sea la de un cantante profesional, está llena de emoción. Cada nota, cada palabra, sale directamente de su corazón. No está interpretando un papel, está expresando sus verdaderos sentimientos. Imaginemos el esfuerzo que le supone a Serkan, un hombre acostumbrado a controlar cada aspecto de su vida, exponerse de esta manera. Cantar frente a Ozge, mostrar su vulnerabilidad, revelar sus sentimientos más profundos, es un acto de valentía que demuestra la magnitud de su amor. No importa si su voz no es perfecta, lo que importa es la sinceridad que transmite. Cada nota desafinada, cada palabra pronunciada con dificultad, son pruebas del esfuerzo que está haciendo por conquistar el corazón de Ozge. Su voz, imperfecta pero llena de amor, se convierte en la melodía más hermosa del mundo. Ozge lo escucha atentamente con los ojos llenos de lágrimas. Sabe que este es un momento único, que Serkan está haciendo un esfuerzo enorme por ella. Y eso la conmueve profundamente. Observemos la reacción de Ozge. Sus lágrimas no son de tristeza, sino de alegría, de emoción, de reconocimiento. Ella comprende la magnitud del gesto de Serkan, sabe que está presenciando un momento único e irrepetible. Sus ojos, llenos de amor y gratitud, se convierten en un espejo que refleja la intensidad de los sentimientos de Serkan. Su rostro, iluminado por la luz de las velas, irradia felicidad y esperanza. En ese momento Ozge se siente amada, valorada y apreciada como nunca antes. La serenata no es solo un acto romántico, es una declaración de intenciones. Es la forma que tiene Serkan de decirle a Ozge que está dispuesto a dejar atrás su pasado, sus miedos y sus inseguridades para construir un futuro juntos. Es una promesa de amor eterno, un compromiso de lealtad y devoción. A través de la serenata, Serkan le está diciendo a Ozge, estoy dispuesto a cambiar por ti, a ser un mejor hombre, a construir un futuro juntos lleno de amor y felicidad. Es un momento de vulnerabilidad, de honestidad y de entrega total. Serkan se está mostrando tal como es con sus defectos y sus virtudes, y le está pidiendo a Ozge que lo acepte tal como es. Este es el verdadero significado del amor, la aceptación incondicional del otro, la capacidad de amar a alguien a pesar de sus imperfecciones. Serkan se ha despojado de todas sus máscaras y se ha mostrado a Ozge tal como es, un hombre imperfecto pero lleno de amor. Y al hacerlo, le está dando a Ozge la libertad de ser ella misma, de mostrarse tal como es, sin miedo al juicio o al rechazo. La reacción de Ozge es fundamental. No duda ni un segundo. Su corazón ya le ha dado la respuesta. Se acerca a Serkan, lo abraza con fuerza y le susurra al oído que lo ama. Ese abrazo es la respuesta a todas las preguntas, la confirmación de que el amor entre Serkan y Ozge es real, fuerte e indestructible. El abrazo es un símbolo de unión, de reconciliación y de esperanza. Es la confirmación de que el amor entre ellos es más fuerte que cualquier obstáculo. Es un momento de conexión profunda, de almas entrelazadas, de corazones latiendo al unísono. En ese abrazo Serkan y Ozge se prometen amarse, apoyarse y protegerse el uno al otro en las buenas y en las malas, hasta el final de sus días. Pero la serenata no termina ahí. Después de la canción y el abrazo, Serkan tiene una sorpresa más para Ozge. Le regala un objeto que tiene un significado especial para ambos, un símbolo de su amor y de su compromiso. Este objeto no es solo un regalo material, sino un tesoro cargado de recuerdos, emociones y promesas.
Este objeto puede ser cualquier cosa, una flor, una joya, un libro, algo que represente un momento importante en su relación. Lo importante es el significado que tiene para ellos, el recuerdo que evoca y la promesa que encierra. Podría ser una concha marina que recogieron en la playa durante sus vacaciones, un pañuelo que Ozge le regaló a Serkan para secarse las lágrimas, un libro que leyeron juntos y que les marcó profundamente. No importa el valor material del objeto, lo que importa es el valor sentimental, la historia que cuenta, el amor que representa. Este gesto final sella el momento y lo convierte en algo inolvidable. La serenata de Serkan a Ozge no es solo una escena romántica, es una lección de amor, de vulnerabilidad y de entrega. Es un faro de esperanza en un mundo lleno de cinismo y desilusión. Nos enseña que el amor verdadero requiere coraje, honestidad y la disposición de abrir nuestro corazón a otra persona. Nos recuerda que los gestos románticos, aunque puedan parecer cursis o exagerados, pueden tener un impacto profundo en nuestras relaciones. Nos anima a expresar nuestros sentimientos, a no tener miedo de mostrar nuestro lado más vulnerable, a luchar por el amor que queremos. Y sobre todo nos muestra que el amor puede transformar a las personas, que puede hacer que un hombre frío y calculador como Serkan se convierta en un romántico empedernido capaz de cantar una serenata a la mujer que ama. Es un recordatorio de que todos tenemos la capacidad de amar, de ser amados y de construir relaciones significativas que nos llenen de felicidad y plenitud. La serenata de Serkan a Ozge es un claro ejemplo de cómo la música puede ser una herramienta poderosa para expresar nuestros sentimientos y conectar con los demás. Es un recordatorio de que el amor es un lenguaje universal que todos entendemos y que todos necesitamos. La música trasciende las barreras del idioma, la cultura y la raza, y nos permite conectar con nuestras emociones más profundas. A través de la música podemos expresar lo que no podemos decir con palabras, transmitir nuestros sentimientos más íntimos y crear momentos inolvidables que perdurarán para siempre en nuestra memoria. Espero que hayan disfrutado de este análisis profundo de la serenata de Serkan a Ozge. Espero que hayan sentido la magia del amor y que se hayan inspirado para expresar sus propios sentimientos a las personas que aman. Que este análisis les sirva de inspiración para crear sus propios momentos románticos, para sorprender a sus seres queridos con gestos de amor y para construir relaciones significativas que les llenen de felicidad y plenitud. Hemos recorrido juntos el camino del romance, desentrañado los detalles que hacen de esta serenata un momento icónico y hemos reflexionado sobre el poder del amor y la música. Desde el contexto de la relación entre Serkan y Ozge, pasando por la elección de la canción y el escenario, hasta llegar al abrazo final y el regalo simbólico, hemos visto cómo cada elemento contribuye a crear una atmósfera mágica e inolvidable. Hemos aprendido que la serenata no es solo un acto romántico, sino una declaración de intenciones, un gesto de vulnerabilidad y una lección sobre la importancia de expresar nuestros sentimientos. Hemos comprendido que el amor verdadero requiere coraje, honestidad y la disposición de abrir nuestro corazón a otra persona. Y hemos recordado que los gestos románticos, aunque puedan parecer cursis o exagerados, pueden tener un impacto profundo en nuestras relaciones. Y ahora, antes de despedirnos, quiero agradecerles de todo corazón por haber compartido este momento conmigo. Gracias por su tiempo, por su atención y por su pasión por el romance. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir creando contenido que les haga suspirar, sonreír y emocionarse. Me encantaría saber qué les pareció este vídeo. ¿Les gustó el análisis? ¿Qué fue lo que más les emocionó de la serenata? ¿Qué otros momentos románticos les gustaría que analizáramos en el futuro? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y responderlos. Sus opiniones son muy importantes para nosotros y nos ayudan a mejorar nuestro contenido. Y para terminar, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, compártanlo con sus amigos y familiares que aman el romance tanto como nosotros y por supuesto, suscríbanse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Los espero en el próximo vídeo con más historias de amor que les tocarán el corazón. Hasta la próxima, corazones enamoradizos.